Hola, soy Julián Hernández, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia. Este video es para el curso de Sensores y Actuadores dictado por el profesor Luis Miguel Méndez. En este caso voy a hablar de esto que tengo acá, conocido como una termocupla, que funciona pues como un sensor de temperatura. Simplemente es un transductor que nos permite pasar de una señal de temperatura a una señal de electricidad. Vamos a Bueno, aquí tenemos un diagrama básico de cómo está formada una termocupla. Podemos ver que tenemos dos alambres de diferente material y estos están unidos en uno de sus extremos en donde se va a medir la temperatura. Normalmente esta unión es soldada. Los otros dos extremos son donde se ve representado la diferencia de potencial, es decir, la señal eléctrica que resulta de la temperatura medida. Para entender cómo funciona una termocupla tenemos que primero entender el principio en el que ésta se fundamenta. Como podemos observar, tenemos un conductor metálico al cual se le aplica en uno de sus extremos una fuente de calor. El aumento de temperatura en uno de sus extremos genera un flujo de electrones, es decir, una corriente eléctrica, desde la parte del conductor que se encuentra a mayor temperatura hacia la parte que se encuentra a menor temperatura. Esto es conocido como el efecto Seebeck y se fundamenta en el hecho de que al aplicar calor a uno de los extremos, la energía cinética de los electrones en esta parte del material aumenta, con la diferencia de tensión que éste genera. Ahora que entendemos el efecto Seebeck, podemos entender cómo está funcionando nuestra termocupla. Al aplicar calor en la unión, estamos generando una corriente desde esta hacia cada uno de los terminales, pues la temperatura en la unión es mayor que en el final de cada material. La corriente que se genera es distinta para cada material por el coeficiente de Seebeck ya previamente explicado, por lo cual la tensión que se genera entre la unión y cada uno de los materiales es distinta. Por lo cual, si medimos voltaje entre los dos terminales, vamos a tener una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial puede ser medida con un multímetro y relacionando los coeficientes de Seebeck de ambos materiales, podemos relacionar la diferencia de potencial medida con una temperatura. Las imágenes que se despliegan en este momento en pantalla nos muestran los distintos tipos de uniones que se utilizan comercialmente para las termocuplas. Las más usadas son la J, K y T, pues como podemos observar en la gráfica de arriba, son las que más varían con el cambio en temperatura y además son las que mayores tensiones generan, por lo cual facilitan la medición de dichas tensiones. Podemos observar además que aunque parece completamente lineal, si nos acercamos un poco a la gráfica, estas no son lineales, por lo cual existen ciertos rangos para los cuales es más conveniente usar uno u otro tipo. A continuación vamos a ver una de las termocuplas industriales disponibles en el mercado. Esta, como característica especial, tiene un bulbo en tubo cerámico para soportar hasta 1700 grados centígrados. Como se puede observar, esta termocupla puede ser seleccionada en los tipos que ya vimos anteriormente, como J, K, T, E, etc. Además, podemos ver que se puede adquirir un transistor con la termocupla que dé una salida de 4 a 20 miliamperios, como se ha hablado en clase, que es la manera normal de entregar la señal en la industria. Por último, vamos a ver en funcionamiento esta termocupla que tengo a la mano que viene con este multímetro. Lo ponemos en grados centígrados o Fahrenheit y medimos la temperatura, en este caso ambiente. Pero como sabemos, lo único que está haciendo el multímetro es leer la tensión entre estos dos terminales y en su escala interna, en una escala lineal, nos entrega la temperatura correspondiente en cualquiera de las dos escalas. Las termocuplas industriales funcionan de la misma manera, simplemente
vienen mejor calibradas y reforzadas o con las protecciones necesarias para que funcionen en el ambiente que van a funcionar. Si, si toco la unión de los dos metales con mi mano, claramente va a subir la temperatura en la unión, por lo tanto va a aumentar la tensión en los terminales y me va a mostrar mayor temperatura.